Bruna Husky es una detective replicante que vive en Madrid en el año 2110 y es la protagonista de 3 novelas surgidas de la prolífica imaginación de Rosa Montero, la muy famosa escritora y periodista española, multipremiada con galardones realmente relevantes. El último lo recibió hace poquito. Ella ha escrito novelas, la primera se publicó en 1976, tanto para adultos como infantiles y juveniles, relatos, entrevistas y columnas, yo no me las pierdo. Bruna es el personaje más cercano y más querido por la autora, según ella misma ha admitido. Cuando lean Los tiempos del odio, la novela que acaba de publicar con Seix Barral, van a entender mejor por qué. Aunque las anteriores, Lágrimas en la lluvia y El peso del corazón, también nos da pista. Por ejemplo, como Bruna, Rosa también tiene tatuajes y le ocupan el sentido de la vida, la muerte, lo que el tiempo nos hace y nos deshace, el poder, la memoria como construcción imaginaria. Pero ¿saben quién? Ya saben, tenemos el inmenso honor de tenerla aquí en Del fin del mundo de BBO TV junto a Marco Antonio Laparra. Esperen un segundo que conversamos con Rosa Montero. BioBio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Bruna llevaba toda la noche sin dormir. Toda la noche en un desasosegado, afilado insomnio, vigilando el sueño de Lizard. El inspector de policía era una mole oscura que ocupaba gran parte de la enorme cama que compartían en esa velada. Roncaba Paul Lizard de cuando en cuando, un ruido sordo de motor al ralentí, que tampoco le facilitaba el descanso al androide. Pero no era eso lo que la mantenía espabilada. Lo que le impedía relajarse era la pena, o el miedo, o la rabia, o una mezcla de todo y algo más. Era la angustia de sentir que Lizard se le escapaba. Un barrunto de peligro y de dolor le oprimía el pecho. Se sentía desnuda, y no solo físicamente, como en efecto estaba. 3 años, 3 meses y 16 días. El inspector y la replicante llevaban poco más de 1 año de relación. Un tiempo no exento de conflictos, de desencuentros, de idas y venidas. Pero entre ellos siempre fluyó una atracción volcánica. Juntos eran un cataclismo natural. Sus pieles se derretían al rozarse y la sangre les ardía como la lava. La androide nunca había experimentado nada semejante. No se acercaba a Lizard, se zambullía en él y por unos instantes desaparecía. No más Bruna Husky, la tecnohumana de combate. No más esa replicante condenada a una vida cruelmente breve y a una muerte fija y ya programada. En el nido de los brazos de Lizard, vientre contra vientre y pecho contra pecho, machembrados y convertidos en un único animal, ella era inmortal. La única eternidad posible para Bruna era la carne. Buenas, Rosa. Qué página, ¿no? No se nota que lo tuyo es el teatro, en todos los sentidos. Qué bien se lee Los tiempos del odio. Muchas gracias. Que tu prosa se lee muy bien. Y esos párrafos ya nos trazan, lo central está entre esos 2 párrafos, ¿no? O sea, la historia de amor, la replicante, la ferocidad, lo que sabemos que ya se aparece una pareja en cámara en el cine, es que a uno de los 2 le va a pasar algo. Sí, bueno. Si no, no funciona, es una cosa trivial de grabación de familia, ¿no? No. Aquí a uno de los 2 le va a pasar algo. Sí, aquí catastrófico, le pasa algo catastrófico. Claro. Sí. No hay mucho spoiler que uno hace porque muy obviamente nuestro querido Paul Lizard algo le va a pasar. Sí. Bueno, podemos decir que desaparece, que lo secuestran, que está en riesgo de una muerte horrible. Sí, y porque está muy al comienzo, así que no es spoiler. No, y después suceden tantas cosas, por favor, que pasan cosas en Los tiempos del odio, como una husky. Uno sigue esta novela, Rosa, Bruna, no sé cómo decirte, porque, ojo, el Twitter de ella es Bruna Husky. Sí,
pero era antes de mi personaje. Ah, no me digas. Sí, Antes del primer... Antes del primero. Bruna Husky fue el nombre de mi avatar en Second Life. Yo anduve un tiempo en Second Life, que es un mundo paralelo, no es un juego sino de Internet, sino un mundo de Internet, como sabéis. Y anduve un par de meses por ahí, que es como un par de años, porque ahí el tiempo corre. Y el nombre de mi personaje, de mi avatar ahí era Bruna Husky. Entonces lo utilicé para hacer el Twitter y tal, así que ha sido un seudónimo mío importante. Y cuando apareció mi personaje, le di mi nombre. Le diste tu nombre. Que ya es dar mucho. Claro que sí. Sí. Husky por los perros, ¿no? Sí. Husky por los perros, y Bruna también era el nombre de mi perra adorada, de la perra que más he querido en mi vida. Sí. Sí. Bueno, y vas por todos lados con tu perro, ¿no? Sí, bueno, con mis perros. Mis perros son importantísimos. Soy muy animalista. Me encantan los animales desde pequeña. Me hubiera gustado ser etóloga, quizá, ¿no? Estudiosa del comportamiento animal. Pero he convivido, llevo 40 años viviendo con perros, o sea que son mi familia. Exactamente. Bueno, aquí también hay un perro singular. Sí. Aquí hay mucha gente muy singular. Sí. Y también usas tu apellido. Y usas además la aparición, no es spoiler. Eso, cuidadín. Aparece por ahí como en la segunda parte del Quijote, de pronto cuando aparece el Quijote siendo leído. También hay un juego metaliterario muy interesante. Es alucinante eso, porque esta es la tercera novela de Bruna, que por supuesto se pueden leer completamente independiente. Se puede leer esta sin haber leído las anteriores. Pero yo siempre he sentido que este personaje era el más querido, es el que más quiero de todos los que he hecho y el que siento más cerca de mí realmente, ¿no? Y cuando he escrito esta novela y he llegado a ese punto que tú mencionas y que no vamos a tocar, de repente he comprendido muchas cosas. O sea, para mí ha sido una revelación. Yo no lo sabía antes. O sea, ¿te sorprendió el personaje? Me sorprendió. De Tom Lago. Sí, me sorprendió el personaje. Lo que dice ese personaje me sorprendió y entonces he comprendido muchas cosas de mi relación con el personaje. Claro, sí. Es muy lindo eso cuando al escribir de pronto un personaje le dice cosas a uno, ¿no? Pero eso es constantemente. Yo creo que el autor maduro es el que tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes, y es así. Sí, es como el I Ching, como esas costumbres que hubo de abrir libros para adivinar el futuro, ¿no? Exacto, sí. Está en la piedra lunar de que el mayordomo policía lee Robinson Crusoe. Sí. O esos tiempos que se usó, creo que Cumbres Borrascosas, que también aparece por ahí. Sí, también. Se usaba como libro de adivinación. O sea, no lo sabía, Cumbres Borrascosas no lo sabía. Es divertido. Bueno, tú has hecho entrevistas. Muchas entrevistas. Y tienes, claro, has publicado libros sobre las entrevistas. Acabo de publicar una recopilación que se llama El arte de la entrevista, con 28 entrevistas de las 2000 o así que he hecho en mi vida, que son... 2000, y te deben entrevistado tanto a ti. Mucho. Es que es impresionante mucho más. La cantidad de entrevistas. Es que te digo una cosa, como periodista, yo he leído tu entrevista, te he visto, eres una estupenda entrevistada, como decimos los periodistas. Se agradece tener una entrevista como tú. Bueno, pero porque yo creo que eso, cuando somos del oficio, pues nos intentamos también ayudar. Quiero decir, suele ser... Sí, ahora también tiene que ver con el carácter, porque estuve leyendo, por ejemplo, respecto a tus entrevistas, me hizo mucha gracia la descripción que tú haces de Julio Cortázar. Y me calzó tanto, porque ciertamente yo no lo he entrevistado, ni lo conocí, le tengo mucha admiración, pero lo describes y dije, así tiene que haber sido. Sí. Este rioplatense, ¿no? Sí. Era muy rioplatense de alta cuna, digamos. Claro, ¿no? Y eso, hay una cosa de arrogancia en él que la tuvo hasta el final. Rioplatense parisino. Sí, exacto. Es un cruce ya... Muy tremendo. Mucho. En cambio, ¿sabes qué? Me produjo tanta emoción porque cuando hice entrevistaste a Paul McCartney, bueno, y Rosa, adorable. Es que esta latinoamericana del Fin de Mundo también lo entrevisté. Qué maravilla. Y cuando leí lo que decías tú, dije... ¡Qué emoción! A mí me pasó exactamente igual. Era un hombre, es un hombre de verdad, es una persona de verdad, quiero decir. Es real. Y también me pasó que lo entrevisté cuando estaba todavía con Linda, que él estaba muy feliz y eso. Y tiene ese pequeño humor, una cosa encantadora, divino. Un natural. Un tipo divino, sí. Me emocionó mucho leer y dije, bueno, no estaba equivocada. No, yo con 12 años había estado enamoradísima de él, claro. Y luego lo entrevisté 40 años más tarde y me pareció, digo, qué bien. O sea, o 30 años más tarde, los que fueren, vamos. Sí, no, y un tipo de esa estatura, te das cuenta, ahí tú te vas conociendo a las personas. Sí. Bueno, tus entrevistas, tus recopilaciones son todos personajes
impresionantes en realidad. Mencionamos a 2, pero hay montones de otros y esa selección debe haber sido un poquito complicada. Sí, bueno, la verdad es que ahora me lamento no haber hecho una selección más cuidadosa porque claro, de repente se te olvidan muchísimos y ya que ha salido el libro ahora me acuerdo de otros que podían haber estado. El arte de la entrevista 2. Hay 2. Pero volvamos a Bruna. Sí, a los tiempos del odio, ¿no? Tiempos del odio. Y aquí hay un cruce de 2 registros que a mí me gustan mucho, ¿no? Por un lado la ciencia ficción y por otro lado la novela negra, que está... Sí, claro, ella es detective, sí. Me recordaba a William Gibson en Neuromante, ¿no? Sí, qué bueno. Que sí. es me encanta, sí. Es un texto formidable y muy premonitorio. Sí, o sea, William Gibson fue un visionario. Sí. Estaba Philip K. Dick también, de alguna forma. Sí, claro. Y está Raymond Chandler. Y Raymond Chandler, por supuesto. Patricia Highsmith también. Patricia Highsmith también, por favor. Ripley, esos personajes. Sí, claro. En esta no sale el que le escribe las memorias, el memorista, que es el que le escribe las memorias artificiales. En los otros libros tiene mucho más, sobre todo en el primero, mucha más importancia. Y ese personaje, que aquí no sale, casi, solo al final, pues es un personaje muy ambiguo, que realmente, moralmente muy ambiguo, que realmente bebe de los personajes y del mundo de Patricia Highsmith. O sea que quiero rendirle un homenaje a la gran domadora de demonios. Claro, gran escritora. ¿No? Me gusta ese notable. Domadora. Pero en este cruce, tú empezaste a escribir, dices por ahí en una entrevista, como a los 8 años. A los 5, los primeros cuentos que eran de ratitas que hablaban con dibujos y tal, tenía 5 años. Lo que pasa es que a los 8 años he descubierto, que es lo que es increíble, el año pasado, buscando para una exposición que había en la Feria de Lima, del Libro de Lima, buscando esos cuentos de las ratitas, encontré una cuartilla de un cuento que evidentemente lo escribí a los 8 años porque está protagonizado por 2 hermanos que la chica tiene 8 años, o sea que obviamente está escrito a los 8 años. Y entonces es increíble, me quedé pasmada porque se titula José Antonio y Merceditas en Los marcianos. Claro. Y son 2 niños que se caen por una especie de agujero, de tobogán, llegan a una tierra muy rara, empiezan a caminar por esa tierra muy rara y llegan a un cartel que pone Marte. Está perfecto. Bueno, como Alicia. Alicia también. Claro, ¿no? Pero no me digáis que no es alucinante que a los 8 años escribiera un cuento de ciencia ficción y que luego termine escribiendo. ¿Cómo se construye el imaginario, ¿no? De una persona? Eso sí muy interesante. ¿Y cómo fuiste entrando a la ciencia ficción? ¿Qué autores, qué mundos, qué películas? Pues no sé, desde muy pequeña. Bueno, de cómic, cuando estaba de los 5 a los 9 años, estuve enferma de tuberculosis y no fui al colegio y estaba en la cama. Entonces leía de todo. Y entre otras cosas, leía una colección de cómics. Los 2 hermanos de mi madre son pintores, artistas, uno ya muerto. Y uno de ellos tenía una colección de cómics clásicos maravillosos. Entonces me los traía, pues como Rip Kirby, como El Príncipe Valiente y Flash Gordon. Flash Gordon. Entonces, esa es una de las orígenes de mi imaginario por la ciencia ficción y también me encantan las historias artúricas y tal. Por El Príncipe Valiente. Bueno, entonces eso lo leía yo con 5 o 6 años y tal. Y se cruzaron. Sí. Pero además de eso, hay otro recuerdo germinal, que es uno de los primeros recuerdos que tengo en mi vida. Entonces me recuerdo muy pequeña, colgando la mano de mis padres de noche en Reina Victoria, que es la calle de mi infancia, y en una noche de esas completamente cristalina, helada de Madrid, en invierno, que es súper helado, ¿no? Y ya era una noche extraordinaria, porque ser tan pequeña y estar de noche en la calle era una cosa anómala. Sí. Y yo me recuerdo colgando, mirando al cielo. Y en toda la avenida Reina Victoria, había un montón de gente parada mirando al cielo, todos mirando al cielo. Y de repente pasa una estrellita, una estrellita por el arco del cielo, que era el Sputnik. El Sputnik. ¡Oh, qué emoción! ¿Y lo pudiste ver desde Madrid? Vi desde Madrid. Entonces, el Sputnik fue el primer artefacto humano que consiguió salir del útero de la atracción de la gravedad terrestre y de la atmósfera terrestre. Y fue el evento más importante en la carrera espacial, sin lugar a dudas. Y yo lo vi. Es bien notable que se ve de una ciudad, porque evidentemente todos los observatorios están alejados de la ciudad. Porque se veía perfectamente, pero Madrid, cuando en mi infancia, tenía muy poca luz.
Claro, o sea, porque eran tiempos de menos, Sí. ciudades menos luminosas. Muy poca, además era la pobreza todavía tremenda en los Claro. años 50 de España, era pobrísima y Madrid era muy oscura. Entonces se veía perfectamente Claro. el grito del pi, pi, pi. Y luego es una ciudad, ahora ya hay mucha más contaminación, pero es una ciudad que está a 700 metros de altura, con un aire cristalino entonces. Sí, Y tal, Acá sí. en los tiempos del odio hay mucho trabajo de recopilación de elementos científicos. No es trabajo de recopilación, es que Ya. me encanta la ciencia. Ah, Desde ya. muy pequeña Sí. escogí esa cosa estúpida de la educación que te hace escoger entre ciencias y letras a los 14 años. Claro. sí, ¿cuál- Bueno. sabes tú lo que quieres? Y además a mí me gustaba todo, pero claro, como escribía desde pequeña escogí letras, pero una mutilación, porque a mí la ciencia Sí. me ha encantado. Entonces he leído siempre mucha divulgación científica, recopilo de los periódicos, cojo las noticias, las recorto. Entonces, en realidad no es que me haya investigado, bueno, he tenido que investigar cosas concretitas, por ejemplo, está en esta novela, de repente Bruna Husky va en una nave espacial y tiene que dormir en microgravedad. Entonces pensé, ¿qué es dormir? ¿Cómo se duerme en microgravedad? Entré en internet, busqué vídeos de un astronauta que te explican y tal. Cosas muy concretas Claro. investigas, pero todas las demás cosas científicas, que está lleno, Sí. estaban ya en mi claro. cabeza. Ya. Estaban ya en mi cabeza. Y además es que yo intentaba hacer con el mundo de las tres novelas, el mundo de Bruna Husky es el más realista que he escrito, es súper realista. Y he intentado hacer un futuro, sucede en el año 2110, un futuro que realmente pueda ser no solo posible políticamente, socialmente, tecnológicamente, científicamente, no solo posible, sino incluso probable. Y en muchas cosas, desde que ha salido la primera novela, Sí. la realidad me ha ido siguiendo. Sí, claro que ha sí. ido Es que pasando. A sí. mí me impresionó mucho eso que tú dices. Bueno, es como, yo, como digo yo, está un saltito más allá de donde estamos ahora, Sí. en el fondo. Es como que si uno proyectara Totalmente. la crisis medioambiental, la crisis democrática que tú hablas, Totalmente, de la sí, democracia. Es como si tú proyectaras aquello y existe. Por ejemplo, tú misma dices aquí, creo que al final, dice en 2008, cuando... Al final, que Sí. no se lo pierdan esa parte, porque cuando dice agradecimiento y algo más es algo más. Es casi un pedacito de novela. Y aquí dice que cuando empezó a imaginar el mundo de Bruna en 2008, decía, ideé una tiranía ultra religiosa, fanática, sexista, cruel y retrógrada. El reino de la Bari, que pocos años después fue superada en atrocidad cuando apareció el ISIS. Sí, sí, Claro. sí. Es que es bien impresionante cuando tú lees esto, como dices tú, son novelas que se pueden leer totalmente por separado. Tú empiezas a leer lo que ocurre con este régimen, ¿no? Y dice ISIS, tú dices Claro, inmediatamente sí, sí. ISIS. Sí, sí. Y claro, y tú ya lo habías imaginado. O sea, en el fondo es una proyección. Es Sí, como- pero no, más que una proyección, es incluso un reconocimiento de lo que ya está contado claro. de otra manera. Por ejemplo, en mi mundo se paga una cuota o una tasa a las empresas energéticas para poder vivir en las zonas menos contaminadas. Entonces, eso hace que haya, aunque es un mundo, son los Estados Unidos de la Tierra, en realidad hay fronteras porque la gente que no puede pagar tiene que estar en las zonas más contaminadas. Pero es que eso ya está pasando, porque hace unos meses salió un reportaje en El País que contaba que en un país, ahora no recuerdo cuál, africano, habían hecho análisis de sangre a los niños recién nacidos y ya estaban contaminadas, la sangre de esos niños ya estaba contaminada por los basureros electrónicos que les estamos metiendo. están depositando. Evidentemente. El Y no solo eso. Hay... en las ciudades, por ejemplo, en Madrid, el norte de Madrid está una cordillera y entonces hay viento y el norte de Madrid está mucho menos contaminado que el sur de Madrid, que además hay industrias y tal. Bueno, pues vivir en el norte de Madrid es 10 veces más caro que vivir en el sur de Madrid. Sí. En París, el oeste, viene el viento del mar, está mucho más limpio que el este. Es mucho más caro, 10 veces más caro vivir en el oeste que en el este. Y así ha sido así desde siempre. En el siglo XVIII los ricos vivían en zonas altas en vez de en las zonas pantanosas con la peste, la malaria, el no sé qué. Claro, es como sí. Es así. Ahora es como un mundo que ha progresado tan lentamente. Sí. Bueno, aquí hay una parte que a mí, bueno, anoche yo tuve una conversación con los adolescentes que tengo en la casa y estaba tan inspirada con lo que tú decías acá. Que aquí hay un pequeño diálogo con una chica que viene de esta zona cero. Sí. Y que dice como que le aviena a estos terroristas. Le dice, bueno, porque dice, representan el hambre, etc. Bueno, la verdad es que nuestro sistema democrático, le dice, es injusto e hipócrita, y desigual y corrupto, y
Y ella dice, hay mucha gente en la Tierra que tiene dificultades para comer, vuelve a decir la niña. Y aquí dice una cosa tremenda, contesta este lindo personaje, dice, que es Yanis, sin duda, pero este sistema tan lleno de contradicciones y de agujeros es lo mejor que hemos sabido hacer los humanos hasta ahora. Nos ha costado siglos de sudor y sangre, de heroísmo y sufrimiento, y es el único sistema que tiene la suficiente transparencia para reconocer sus lacras y los suficientes mecanismos para intentar solucionarlas. Estamos hablando de la democracia. Es así. Sí. Y está en riesgo ahora mismo, hay un riesgo de involución, de perder efectivamente logros conquistados durante años. Y yo que he nacido en una dictadura y que mi adolescencia y mi primera juventud fue en la dictadura, sé bien, absolutamente bien, que la peor democracia es 1000 veces mejor que una dictadura. Bueno, a mí eso también me llegó, nosotros también vivimos una dictadura, la vivimos. Claro. Marco Antonio, incluso como artista, bueno, estaban conversando antes de lo que habían hecho él. Trabajamos ahí. Se jugó antes. Se pudo incluso. contra la dictadura. Se hizo, y ese, claro, transmitirle esto a las personas que le encuentran todo, o sea, es imperfecta, es totalmente, sí. escandaloso de pronto, ¿no? Sí, las críticas están muy bien, lo que está mal es la solución que buscan. Claro. Es quedar engañados, atrapados como moscas en la falsa pureza del dogma, esa es la cuestión, se quedan engañados. Y tú aquí trabajas con esa tensión política, ¿no? Por eso hay ciencia ficción, hay socioficción, como lo llamarían. Sí, claro. Y todo esto con este tono Blade Runner, Raymond Chandler, o sea, esta sensación de policial negro, ¿no? ¿Tenemos que hacer una pausa? Después, ¿en serio? Y seguimos, sí. Ay, pero ahorita rápido. Y seguimos, sí. Bueno, volvemos enseguida. El tiempo vuela. Sí. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bruna entró a paso de marcha en el mercado de salud, el centro comercial especializado en medicinas alternativas, en donde estaba la tienda del tatuador o de la tatuadora. La rep no había conseguido deducir su sexo y se dirigió al pequeño local esencialista. Empujó la puerta. Estaba vacío, como siempre. ¿Cómo demonios se mantendría Danville económicamente? La detective jamás había coincidido allí con ningún cliente y a ella nunca le había cobrado. Este pensamiento dejó a la rep algo turbada. ¿El negocio sería una tapadera de algún otro interés? ¿Drogas? ¿Espionaje? Esta es una escena muy de atmósfera Blade Runner del primero, ¿no? Muy Ridley Scott, o sea, muy llena de oscuridades. La vida está llena de sombras. Sí, ¿no? Y eso es parte de algo que me pasó con esta novela en particular, que primero hay como una distribución de significados, siglas, y de pronto empiezan a aparecer las imágenes, ¿no? Que se vuelven al final tremendas, poderosas, ganando en acción. La novela empieza a ganar una acción trepidante. Y que ya... Me lo dice la gente, sí. Yo he leído partes del comienzo donde tú empiezas a colocar las fichas, ¿no? Y uno dice, esta mujer está colocando fichas, ¿va a seguir colocando fichas o esto se va a empezar a mover? Y de pronto empieza ya, después del viaje sobre todo, se produce como un punto de giro y empieza todo a moverse hasta el final, que está lleno de sorpresas, estas sorpresas cervantinas que llena de sorpresas, de alusiones a la sociedad, los trinitarios, los rosacruces. Eso me hace gracia, sí, porque en la búsqueda de resolver el misterio, digamos, la intriga, que es muy apretada, pues aunque la novela sucede en el siglo XXII, pues Bruna se remonta hasta el siglo XVI, ¿no? Sí. En donde se supone que hay, en la época de Felipe II y de Carlos I y de Felipe II, pues se crea una mafia, digamos, secreta de poder que dura hasta nuestros días. Sí. Que lo mismo es verdad. Cuando habla de la concentración de la riqueza, ¿no? Eso es tremendo, eso es un dato real. Es un dato real. Absolutamente real. De hecho, se supone que es un premio Nobel posterior, pero cita en un estudio... Es un dato real de un estudio de hace 5 o 6 años. Exacto. De 3 matemáticos que demostraron por medio de unos algoritmos y tal y cual que el 80% de las 43.000 multinacionales que hay en el mundo, el 80% están controladas por
737 empresas, solo 737 empresas. Ahora imaginaos, 737 CEOs, presidentes, secretarios ejecutivos de estos, 737 consejos de administración, que estoy segura de que muchos nombres se repiten. Seguro. En ellos, en el directorio, seguro, Claro. controlan el 80% de la riqueza mundial. Da miedo, ¿eh? Sí, Claro. Da miedo porque, bueno, uno está en manos de. Uno está en manos de. Y no sabemos qué buenas intenciones puede haber. Claro, ¿o no? sí. Ahora, tú estás, no contaremos el final, No. pero tú en las entrevistas has contado algo, que es posible que venga un cuarto libro de No, eso seguro. Seguro, porque a pesar de que hay instantes en que... parece que todo se acaba, pero Claro. termina bien. La novela termina bien. Los buenos ganan y termina bien. Termina con mucha esperanza. De hecho, yo creo Sí, que la novela sí. da esperanza en el sentido de que en este momento de sombras, si te aplicas, si te comprometes, si luchas por un futuro mejor, puedes desenmascarar las mentiras del poder y puedes ganar una batalla en esta guerra constante, ¿no? Claro, que esa es la parte, es la ilusión que tú dejas, ¿no? Sí, Pero, sí. pero hablas también de 3 libros que estás preparando para estos Sí. 10 años que vienen, ¿no? Sí, a ver si llego. Claro, esa es la pregunta que uno se hace. Digamos, Sí. A ver cuánto me da. Sí. me da Estoy vida. intentando bajar un poco el tiempo porque normalmente durante toda mi vida he tardado como 3 años de media. Que eso Seguro. lo he visto a posteriori, 3 años de media cada libro. Y ahora llevo ya unos cuantos que estoy intentando bajar a 2 porque es que Claro. si no, yo digo, lo mismo no llego. Pero estás pensando una novela, que ignoramos de qué irá, Sí. la cuarta de Bruna. Sí, porque dejo a Bruna en una situación tan peculiar, Sí, tan muy peculiar, particular. muy particular, que estoy muerta yo de curiosidad por saber qué pasa con ella. Yo también, Claro. me Muerta, alegro mucho. pero si no escribo una novela, yo no sé qué pasa. O sea, yo necesito escribirla para saciar esa curiosidad. Así Hay un que- instante de medium ahí, ¿no? sí, exacto. Y también estás pensando un ensayo Sí. sobre creación y locura. Sí, que me llamó esa mucha será atención. la segunda, porque primero estoy haciendo una novela que es contemporánea, que no tiene nada que ver con Bruna, y que es la que saldrá primero, que está protagonizada por un hombre, y bueno, esa saldrá a lo mejor dentro de año y medio o así. Y después viene el ensayo, que será uno de esos libros míos híbridos como La loca de la casa, o así, de esos raros y un poco inclasificables, o sea, no un ensayo prototípico. Y sobre creación y locura, porque a mí, bueno, tú que eres psiquiatra, yo comprendo que te interesa mucho el tema, pero a mí también. A mí ha sido siempre uno de los temas, lo que llamamos la enfermedad mental, lo que llamamos la locura, siempre ha sido uno de los temas que más me han interesado, que he escrito muchísimo, he escrito mucho intentando quitar el estigma, ¿no?, que esta sociedad tiene sobre la gente que está quejada de enfermedades mentales, que a la cual se le llama además locos, que me parece ya una cosa asquerosa, ¿no?, porque a alguien con cáncer no le llamamos un canceroso, ¿no? Claro. Como si la locura les abdujera y les convirtiera solamente en eso, ¿no? Es decir, eso me parece terrible. Sí, hay muchas preguntas en creación y locura, ¿no? ¿Qué estás leyendo? ¿De dónde partió esto? No, ¿Tú eso estudiaste desde siempre. psicología? Yo estudié psicología, pero lo dejé en cuarto. Y estudié psicología porque pensaba que estaba loca, como el 98% yo Seguro. creo de los que estudian psicología o psiquiatría, y el otro 2% Sí. quizás sean hijos de psiquiatras y psicólogos, y eso los tienen peor. Que eso es lo peor. claro. Mucho peor. Pregúntale a él que tiene hijos psiquiátricos. Sí, por eso. Viva Pero, María. sí, pero bueno, entonces yo tenía ataques de angustia desde los 16, 17 años, de estos así, pero con ataques de angustia graves, ¿no? De Reales, sentir sí. efecto túnel, que se te va la realidad, terror, agorafobia, yo qué sé. Y tuve como 3 etapas así, a los 16 o 17, que por eso estudié psicología, luego a los 21 y luego a los 30 ya no volví a tener. Y yo creo que, entre otras cosas, bueno, te vas acostumbrando, vas sabiendo que no tiene importancia de alguna manera, que se vuelve siempre. Por cierto, que los pasé sin un solo ansiolítico, porque en mi época ni ir al... No había nada. No había nada, No había no había nada. nada. A pelo. ¡Viva la química! Yo creo que está Claro. muy bien un poco. Sí, no, un poco de ansiolítico. química. Pero bueno, Claro, yo también los un pasé poco a pelo. química. De todas maneras, lo que aprendes es que con píldoras o sin píldoras un ataque de ansiedad se pasa. Eso es muy Sí, claro. tranquilizador, muy tranquilizador. Bueno, Sí. y entonces, entre otras cosas, yo creo que aparte de que te vas acostumbrando, vas aprendiendo a convivir con ello, también yo creo que coincide el hecho de que dejé de tenerlos con el hecho de empezar a publicar ya ficción. Sí. Y eso es muy importante, porque yo creo que he escrito desde siempre, desde los 5 años, pero otra cosa es publicar. Claro. Entonces, escribir novela en realidad es un delirio.
es un delirio, porque te metes en una esquina de tu casa a inventar mentiras y tal. Y si ese delirio es compartido por los demás, deja de ser un delirio y te une, digamos, la fisura esa que puede tener, ¿no? Sí, ese es el momento de riesgo, ¿no? La exposición. Exacto. La exposición, a ver si alguien te significa, alguien te da sentido. Sí, y exacto. Sentido es terrible preguntarse a los escritores que no vivieron ese y que terminan encuentro, en ¿no? un psiquiátrico muchas veces. Claro, o se pegan un tiro. O se pegan un tiro. Efectivamente. De escritores suicidas. Tremendo, digamos, sí, por la falta de éxito. Sí. Porque ese éxito te da la vida. Porque realmente lo que llamamos locura es la rotura de la canción común, digamos, o sea, del lenguaje común. Si yo ahora llego y os digo, bueno, viniendo para acá me acabo de encontrar al demonio y me ha hecho verde con azufre, me ha sacado una lengua amarilla y tal, y me ha aterrado. Pues vosotros pensáis, se ha brotado esta chica, qué horror. Claro. Pero si fuera el siglo XII, me diríais, ¡ah, qué susto! ¿Y dónde estaba? ¿Y qué has hecho? ¿Le has enseñado la cruz? ¿O qué has hecho? ¿No? Qué interesante esa perspectiva que estás diciendo, claro. ¿verdad? Entonces interviene muchísimo que no haya esa ruptura. Y por eso, si eso que es la escritura, que en definitiva, la escritura de ficción, que en definitiva es un delirio, se comparte por tus lectores, eso es una seguridad, te da una serenidad frente a la vida, te da una... Es como decir, mire, no estoy tan loca. No, claro, no, te cose a la vida, te cose a la vida. Claro, porque te hace sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede con, por ejemplo, esta novela? Sí. A mí hizo un montón de sentido. Imagínate que te relato esta anécdota, que me pongo a discutir y hablar del contrato social, porque aquí sí hablamos de democracia, de contrato social, etcétera. Y tú me dices, bueno, es una novela de ciencia ficción. Sí, pero es que es una novela de ciencia ficción profundamente humana. Sí. Es muy humana, son muy Muchas lindos gracias. los personajes que aparecen acá, son increíbles. Sí, y para mí muy emocionante, es muy íntima y muy emocionante. De hecho, el final de esta novela es el final que ha sido más emocionante para mí escribir. Y me encanta porque además muchos lectores, como ya lleva en España, aquí ha salido ahora, pero en España lleva desde septiembre, pues muchos lectores en persona o en las redes y tal me dicen, ¡ay, qué horror! Estaba leyendo tu novela en el metro y se me caían las lágrimas. Aunque qué vergüenza, qué vergüenza. Aunque es un final feliz, pero es emocionante. No, pero es emocionante. O sea, de hecho, anoche creo que leí a alguien que te decía eso. Ay, te ponía una lagrimita. Sí. Porque es emocionante. ¿Y por qué es emocionante? Porque resulta que esos personajes que viven en no sé qué siglo y no sé qué minuto, son como uno, tienen que ver con uno. Sí. Aunque sean replicantes. Sí, bueno, pero Pinocho era de madera y también tiene que ver con claro. Y esta experiencia del tiempo, que estaba planteado desde el comienzo, no un spoiler, esta experiencia del tiempo limitado. Sí, claro. Que lo único que es distinta al humano, sabe que va a morir. ¿Cuándo va a morir? ¿Y eso cuándo? ¿Cuándo? La pregunta tremenda. Exacto. Ahora, hay un subtítulo acá. Lo pusiste tú, ¿esto sin amor no merece la pena vivir? Sí, porque la novela también es una novela de amor. Sí, y también es una novela de amor y sobre el amor. Para mi personaje es muy importante esta novela porque aprende. Bruna es una de esas personas que todos conocemos que tiene miedo de las emociones porque cree que los sentimientos la debilitan. Eso hay un montón de gente que es así. Entonces está muy armada, está como muy protegida y tal. A lo largo de las novelas, aunque no hay que leerlas, pero si alguien las lee, ve que hay una evolución emocional. En la primera novela era mucho más salvaje, era una fiera corrupia, era completamente misántropa, odiaba a los humanos por lo que le habían hecho, odiaba a los replicantes porque no se quería identificar, se odiaba a sí misma, tal. En la primera novela aprende a tener amigos. En la segunda novela aprende a perdonar a los humanos y en esta aprende a amar. Es decir, aprende a aceptar la vulnerabilidad en la que te coloca el amor, digamos. Que es algo que uno debería aprender en general. Pero nos pasa a todos, claro. El amor nos hace vulnerables, el amor nos hace frágiles, pero para mí no hay opción. Porque si escoges no amar para no sufrir y para no ser vulnerable, escoges no vivir. Simplemente es la paz del cementerio, ¿no? O sea, bueno, y además que es muy importante porque fíjate que cuando Marco Antonio dice sin amor no merece la pena. Tu novela se llama Los tiempos del odio. Sí. Estás todo el tiempo retratando este odio y cómo se llega a, los populismos. Sí, claro, los populismos salvajes. Populismo salvaje, como Trump y Bolsonaro, que han llegado al poder con millones de votos, con un mensaje de odio, claro, evidente. Es terrorífico. Claro, entonces, y además lo que tú dices, o sea, cómo, hay un personaje que por lo más lo dice,
los fanáticos son más fieles. O sea, lamentablemente mucha gente joven que está molesta con esta democracia atrozmente imperfecta. Se equivocan y se meten en esos... Y dice, bueno, esta es la solución. Son engañados, además, que eso está clarísimo para mí, por estos poderes que no son fanáticos los poderes. Lo que hacen es utilizar el fanatismo y la necesidad de esta pobre gente. Exactamente, es como usar ese fanatismo, debilidad en el fondo. Sí, absolutamente, la necesidad. La necesidad. Y uno los entiende, porque sí, a uno también le da rabia. Lo que pasa es que ha vivido más tiempo, ¿no? Sí. Y ha vivido otras cosas. Pero es interesante la ecuación que hay entre concentración de la riqueza y devaluación de la democracia y aparición de ejércitos de fanáticos. Sí, no, esto ha pasado ya. Sí. Esto pasó en la República de Weimar, exactamente igual. Claro. Cuando Hitler se presentó, el partido de Hitler se presentó al poder, sacaron un 2,5% la primera vez de los votos, que es poco. A los 2 años hubo otra votación y sacaron un 1,20%. O sea, que iban para abajo y además eran casi residuales. Al año y medio hubo una tercera elecciones y sacaron el 18% de los votos. Fueron el segundo partido más votado y ahí empezó el infierno. ¿Qué había pasado en ese año y medio? El crack del 29. Claro. El crack del 29. Y este fascismo, este fanatismo, este extremismo de derecha y de izquierda de ahora ha nacido de la última crisis. O sea, se ha fomentado con la última crisis. ¿Por qué? Pues porque el 25% de la población mundial se ha empobrecido radicalmente, ha salido empobrecida radicalmente. Porque después de varias décadas en donde la distancia entre los ricos y los pobres iba menguando, en los últimos 10 años, justamente en la crisis, la distancia ha aumentado. Porque esa gente que se ha visto empobrecida ha visto que los que han sido causantes de la crisis siguen más enriquecidos, siguen en el poder, nadie les ha pedido cuentas, salvo en Islandia que encerraron a dos banqueros. Y entonces eso crea un descrédito total, efectivamente, ¿no? Claro, y el voto castigo y todo eso. Fomenta esto, claro. Estos grupos parásitos tan peligrosos, ¿no? Claro, pero fijaos lo que pasó en la República de Weimar, claro, que vino el infierno. Me acuerdo es un momento esos fascinantes para un escritor, digamos. Sí, me acuerdo del libro Tú no eres como todas las madres. Claro. Que es el relato de una chica. A ver, es Alemania, digamos. Sí. Su madre es de origen judío, su padre alemán, y el relato de ella, entre las cartas de su madre y el recuerdo, y yo cuando iba leyendo esto decía, pero cuando pasa la noche en los cristales, ¿por qué no huye? No, porque nadie cree. No tiene importancia. Sí. A ver. Y de pronto está ya demasiado tarde. Ya demasiado tarde, sí. Aquí son tiempos del odio, tiempos en que es demasiado tarde, y sin embargo coloca la esperanza. Totalmente, porque se consigue, ya digo que al final la luz vence a las tinieblas. Sí, pero con una acción. Una gran enfrentamiento. Y no es tan, fíjate que a mí me gusta mucho eso, porque tú que estás diciendo, mira, termina bien la novela, me encanta en el sentido de que uno dice, mira, a uno le gusta mucho la cosa oscura que termina mal. No, es que aquí hay una sabiduría para mostrar todo el rato estamos discutiendo de este tema y no termina bien porque, ay, qué lindo que termine bien. No, está muy pensado. Tú introduces acá la esperanza. Claro, pero por otro lado es una guerra constante. O sea, se gana una batalla en el libro. Pero no la guerra. Hay que estar todo el rato pendiente, efectivamente. Sí. Es algo que yo siempre digo. Esto es la democracia, como el amor y las plantitas, hay que cuidarla todos los días. Todos los días, completamente de acuerdo. Sí, esta es una llamada a la concienciación y a la defensa de todo lo que somos, de lo mejor que somos. De lo mejor. Con una imaginería fantástica, me recordaba también el Incal de Mebius y Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky escribía los guiones basándose en Mick Spillane. O sea, tomaba eso y lo transformaba en estos guiones de ciencia ficción. Ahora, nos acercamos al final del programa y siempre hacemos alguna recomendación. Libros, películas, un libro antiguo, un libro nuevo, no sé si tienes alguno en mente que te quisiera recomendar. Yo voy a recomendar un libro y 2 películas. Un libro que es de mi maestra, que la adoro, que se murió hace año y medio, pero que para mí es uno de las grandes novelas del siglo XX, que es Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin. Entonces es una Entonces es una escritora norteamericana que murió hace año y medio y tal. Y bueno, esta novela, Los desposeídos, para mí es una de esas enormes novelas en donde cabe el mundo, no solo el mundo, el universo en este caso, ¿no? Pero comparable para mí a Guerra y Paz o La montaña mágica o una de estas, Me parece monumental. Y luego 2 películas recientes que me han parecido maravillosas. Roma
de Cuarón. Qué obra de Cuarón. maestra de llorar, qué maravilla de película. Y luego una que acabo de ver que me hace recuperar al mejor Almodóvar, que es su última película, que es la de Dolor y Gloria. Maravilloso. Pedro Almodóvar. Aquí no nos ha llegado acá. Pues maravillosa. Estamos esperando La apuntaremos. con desesperación. Yo había comentado en algún programa anterior que estaba leyendo La única historia de Julian Barnes, el número 1000 de Panorama de Narrativa en Anagrama, y me encontré con una novela potentísima. Es bien tremendo decirlo, pero de lo mejor de Barnes. Qué bueno, yo le he leído mucho, pero está... Es un gran autor, digamos, sí. ya. Sí, sí. Le tengo un gran respeto. Y está la única historia, una historia de amor entre un chico joven y una mujer madura, pero que empiezan a pasar cosas muy patéticas. Ay, qué bueno, muy me lo voy a dolorosas, leer corriendo. Y que parte de una frase que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Preferirías amar más y sufrir más? ¿O amar menos y sufrir menos? Qué bueno. Creo que en definitiva esa es la única cuestión, dice el protagonista, ¿no? Qué bueno. Y es formidable, o sea, realmente me ha dejado... Me encanta, porque eso mismo lo he dicho en La carne, yo, en una novela que tengo que se llama La carne, sí. Claro, claro. Esa misma idea. La carne Sí. está ese tema, es verdad. Voy a zambullirme corriendo en ella. Bueno, yo les voy a recomendar este libro, Los tiempos del odio. Como dice Rosa, este es un libro que no requiere de leer las anteriores. Sí, aunque dan ganas de partir corriendo con todo. Sí, también es cierto. Porque es muy bueno. Porque, como decíamos anoche en un comentario en Twitter, yo decía, es una novela distópica, pero no lo es, porque la verdad es que es tan parecida a lo que ocurre ahora, entonces uno no puede hablar de eso. Y luego está aquello de la esperanza, que en las distopías en general la historia No, claro. no está. Entonces, claro, ocurrirá en 2110, pero es profundamente humana. Incluso esa familia ensamblada que llamo yo, que hay, es preciosa. Los personajes son adorables. Es así, pero yo me lo leí así con desesperación. Esa cosa que cuando uno dice, ay, tengo un libro entretenido esperando en el velador. Qué bonito. Sí. Eso me pasó a mí con este libro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rosa. No, a vosotros sois Gracias, maravillosos. por favor, 400 bellas páginas, un honor. Qué va, un honor para mí. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y bueno, a ver si nos vemos en otro libro, en otro programa. Sí, seguro. En alguna parte del mundo. Bueno, que esté muy bien, Mil Rosa. besos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir en Del Fin del Mundo. Nos vemos. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.